Bien. Esta materia Profesor, ¿qué clase tiene, está? esta es la clase número 3 de formación espiritual, hermano Boris. Gracias. Bien. Esta materia tiene varios nombres. Una de ellas es disciplinas espirituales. A mí me gustaba la teología espiritual, pero faltaba material para justificar ese nombre. Y dentro de los libros que hablan acerca de la formación espiritual, siempre le llaman disciplina espiritual o formación espiritual, pero no le llaman teología espiritual, por lo menos del mundo evangélico. Las disciplinas espirituales son un ejercicio que se olvida, de acuerdo a lo que nos dice nuestro libro de texto. Es un ejercicio que se ha olvidado. Él está pensando, Gary Teja, en los escritos principalmente. Pues, y cómo se ve el interés de la iglesia, de los hermanos, de los investigadores, de los escritores, por medio de lo que se escribe. Esos son los intereses que existen en el momento. Pero no hubo abundante literatura o textos que hablaran acerca de la teología de la oración, por ejemplo, de la meditación o del ayuno, o de la meditación en la palabra de Dios, los retiros, por ejemplo. No existía abundante literatura sobre aquellos temas. Dentro del mundo evangélico, protestante, porque si nos remontamos al mundo ortodoxo, de las iglesias del Oriente, lo fuerte de las iglesias orientales, lo que más le destaca, lo que más le caracteriza, es el misticismo y las disciplinas espirituales, las prácticas espirituales. Es lo fuerte de las iglesias ortodoxas. El protestantismo es fuerte principalmente en los dogmas, en la definición de los dogmas. Y también es fuerte en cuanto a los estudios de las Sagradas Escrituras. Son los que han producido mayor investigación del texto sagrado. La Iglesia Católica, no sé en qué más, en la parte de la organización o la influencia social y política puede ser sea lo fuerte de la Iglesia Católica. Pero el protestantismo son la Biblia, y los ortodoxos en esa área de las disciplinas espirituales. John Wesley es conocido. John Wesley, él admite y lamentó la pérdida de la práctica de las disciplinas espirituales. Él fue uno de los que retomó. Bueno, él ve la precariedad en la iglesia anglicana, porque John Wesley era miembro de la iglesia anglicana. Y de hecho, de los artículos de fe de la iglesia anglicana, él lo integró dentro del metodismo casi integralmente, con algunas breves ocasiones, pero los artículos son de la iglesia anglicana. Y él quería integrar dentro del movimiento metodista que era de la iglesia anglicana, de parte de la iglesia anglicana, elementos del pietismo alemán, incluido principalmente por los moravos. Y, y también tiene influencias de los puritanos, pero principalmente por los místicos o los pietistas. Él habla acerca de la experiencia con el espíritu, que va a influir también sobre Jürgen Moltmann, y escribe un libro, Jürgen Moltmann, La vida en el espíritu. Muy hermoso ese libro, hermano. Si alguien tiene la oportunidad de adquirirlo en busca libre, lo puede comprar. La vida en el espíritu se llama el texto de Jürgen Moltmann, pero él lo escribió principalmente influido por los seminaristas de uno de los seminarios metodistas de los Estados Unidos. Él, juntamente con John Wesley, estoy hablando,
Juntamente con sus amigos, compañeros de curso de la Universidad de Oxford, formaron el Club Santo y, en un sentido peyorativo, le denominaron los metodistas, por la rigurosidad, por la disciplina y el método que ellos tenían para la santificación. Eso fue lo que se recobró en el metodismo, en la santificación. Y se logra solo por medio de la disciplina espiritual. Para eso están las disciplinas espirituales, para profundizar en la santificación. Él escribe, John Wesley, era un dicho común entre los cristianos de la iglesia primitiva que el alma y el cuerpo hacen a un hombre. Es lo que él escribe en una de sus tantas obras. Y el espíritu y la disciplina hacen a un cristiano. Eh, la parte de la disciplina, entonces, muy importante para la formación de la vida cristiana, de un cristiano. Diciendo con esto que nadie puede ser un verdadero cristiano sin el respaldo de la disciplina espiritual. Así de riguroso era John Wesley. Un auténtico cristiano, entonces, de acuerdo a lo que dice esta cita de John Wesley, que lo está citando Cali, Texas, es que el creyente no es nominal, simpatizante, cultural o nacional, porque pertenece nacionalmente a una iglesia, sino alguien que ejerce o desarrolla la disciplina o cultiva la disciplina espiritual. Ha sido durante los últimos 30 años el libro de texto que estamos utilizando y que ustedes utilizan para realizar su informe de lectura. Algunos ya me entregaron el informe de lectura, mis hermanos. Por lo tanto, ya si lo tiene listo, mejor lo puede enviar inmediatamente, nada más. Hay que leerlo completo. Para algunos fue una gran bendición y me estuvieron indicando también que ese libro de texto se lo van a recomendar a hermanos que vienen llegando a la única iglesia cristiana, los hermanos nuevos en la fe, porque de ahí debe comenzar la vida cristiana, desde la disciplina espiritual, lo más fundamental, lo más básico. Y fue de una bendición, comentaba una hermana que me entregó ya el informe de lectura. Bueno, él dice desde los últimos 20 años que se ha comenzado a trabajar o a escribir o a interesarse dentro del mundo protestante y evangélico acerca de la disciplina espiritual, de una manera mucho más seria. Estuve escuchando, y esto es transversal, mis hermanos, no es de una iglesia nada más, sino que del mundo, del universo protestante. En la iglesia adventista del séptimo día también están desarrollando la disciplina espiritual porque hay más textos. Si hay textos, hay libros, hay documentos, se leen. Y cuando se lee, se compromete uno con la lectura y intenta llevarlo a la práctica. Ha tenido cierta reticencia, sin embargo, cierta resistencia de parte de algunos. Un pastor de la iglesia adventista del séptimo día cuestiona las disciplinas espirituales, pero no sé si él habrá leído algún libro de la disciplina espiritual en el mundo protestante, pero cuando él lo cuestiona, emplea argumentos de los jesuitas, del catolicismo romano, está pensando en eso, de las disciplinas espirituales que emplearon los jesuitas. No recuerdo cómo se llama el fundador de los jesuitas, pero él estableció algunos métodos de la disciplina espiritual, pero es uno de los tantos, muchos autores de disciplina espiritual. Me No parece que conozco. fue Ignacio de Loyola, profe, el que escribió Ignacio de bastante. Loyola, ese fue Ignacio de Loyola. Entonces él cuestiona la disciplina espiritual, dice, el mundo protestante, evangélico, no deben eh, practicar la disciplina espiritual, dice el pastor adventista, por porque proviene del catolicismo romano de Ignacio de Loyola. Bueno, no tiene, quizá el pastor adventista, y estudianlo, son todos graduados de facultad de teología, de universidades adventistas, pero no sé si habrá leído algún libro de la disciplina espiritual. Gary Teja, lo más probable es que no lo haya leído. Hermano Mauricio, adelante. Es curioso el contraste, profesor. Usted me va a decir por qué. Porque ¿Mm? precisamente los adventistas, dentro de las organizaciones que ellos repudian con mayor fuerza, están los jesuitas o la Sociedad de Jesús. De hecho, lo tratan en un libro que se llama El conflicto de los siglos, por Ah, si ok. acaso. Correcto. Sí, bueno,
Él lo criticaba porque relacionaba, el pastor adventista relacionaba las disciplinas espirituales con Ignacio de Loyola. Por eso decía, nosotros los adventistas no deberíamos practicar las disciplinas espirituales, pero esa era la razón, no, el argumento que él presentaba. Pero lo menciono como dato para indicar que en el mundo protestante, en el universo protestante, todos están interesados en esta área de la disciplina espiritual o de practicarlas. Pero nosotros no es que no lo hemos practicado, mis hermanos, sino que lo hemos practicado, pero no ha sido formado en los seminarios, en los institutos, las facultades de teología, sino que se ha dado por necesidad, espontáneamente, naturalmente, por el simple hecho de ser cristiano, como por ejemplo la oración, el ayuno, y porque aparece en los textos bíblicos, estar en la presencia del Señor, o la adoración espontánea, por ejemplo, se ha dado espontáneamente en nosotros. En estos movimientos se puede ver el retomar de las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son estas? La oración, el ayuno, la adoración espontánea. Yo creo que ustedes, cuando hablo de la adoración espontánea, entienden a qué me refiero y lo que dice el libro de texto, ¿verdad? Mis hermanos, cuando digo adoración espontánea, aquí aludimos con Es como esta, la adoración que uno le nace del corazón para adorar al Señor. que no, O sea, claro, entiendo yo, que no está estructurado, que no, no, no está formalizado, no tiene un horario, mm, sino que se O sea, da informalmente, de manera espontánea, en cualquier situación, en cualquier caso. Hermano Mauricio, sí, bueno, en ese sentido yo recuerdo, a ver, por relatos de mis abuelos, o al menos de uno de ellos, que era instrumento en la mano del Señor, que dentro de las primeras lecciones que él me relataba de su conversión, fue de que el Señor le habló a través de un instrumento y le dijo, para grandes cosas te quiero, y le dijo, quiero que hagas oración, quiero que hagas ayuno y lectura de mi palabra, que te prepare, porque te voy a usar. wow, Y no se demoró mucho y el Señor lo empezó a usar como a los 3, 4 meses. Entonces, y bueno, cuando yo me gozaba porque cuando nosotros íbamos a la iglesia, el Señor a él lo tomaba en lengua. Cuando usted habla de oración espontánea, yo era un niño y yo lo miraba a él cuando cantaba y él empezaba a cantar los himnos y el Señor lo tomaba en lengua cantando los himnos. Entonces era algo maravilloso. Y por otro lado, en la oración espontánea, también en la oración, el Señor lo tomaba en lengua. Y bueno, a mí igual me ha tomado en lengua en oración, pero también, por ejemplo, en sueño, a veces soñando, el Señor me toma en lengua. Lo digo ahí muy humildemente, ¿ah? muy bien, hermano Mauricio, muchas gracias por compartir esa experiencia, porque las experiencias espirituales, esa experiencia que cuenta mi hermano Mauricio, es Hermano, es la que se escriben después en los libros de texto y ayudan a la edificación espiritual y a practicar los demás hermanos que van a leer, digo, que escuchan. Hermano Jaime, sí. Buenas tardes, hermano. Estaba recién conectando. Sí, bueno, hay un texto bíblico que dice que todo lo que respire alabe a Jehová. De hecho, Dios nos hizo para su gloria, para que nosotros podamos alabar, adorar y glorificar a nuestro Dios. Muchas veces eh, no dimensionamos la creación de Dios por medio de su palabra, cuando vemos lo maravilloso que Él formó a través de la palabra. Entonces, Eh, a veces con solo ver un paisaje, ver el mar, el río, las montañas, podemos también de una forma de adorar y reflexionar y mirar a los cielos y conversar con Dios y entregar nuestra adoración en forma espontánea, sin esperar un culto o el momento de la oración o en la mañana, en la noche. O sea, nuestra oración puede ser espontánea en cualquier momento. muy bien. No es que lo desconozcamos, de hecho se ha practicado en nuestras iglesias, en nuestra experiencia también espiritual, en nuestro contexto aquí en Chile. El, bueno, eso es lo que dice este autor.
La disciplina espiritual, o las disciplinas espirituales, es una vida en transformación. Las prácticas espirituales fue lo que hizo que los primeros cristianos fueran la sal de la tierra y la luz del mundo, dice Gary Teja. Es capaz de transformar. No es, como Richard Foster también dice exactamente lo mismo, una pérdida de tiempo o algo que corresponde a la Edad Media, que es irrelevante para la persona del siglo XXI. Un autor que escribe de la espiritualidad, pero principalmente conversando, dialogando con el mundo secular, dice que es el camino para la integralidad, para para la formación de la humanidad, integralmente, satisfaciendo todas las necesidades del ser humano. Estas disciplinas no son para algunos, sino que las disciplinas espirituales son para todos. No son para algunos cuantos elegidos, sino que son para todos los cristianos. Constituyen las disciplinas espirituales la identidad de un cristiano. Reflejan la profunda espiritualidad de la fe cristiana que uno tenga con Jesucristo. Para aquellos que buscan la transformación espiritual, las disciplinas espirituales juegan un papel muy importante en este proceso. Para los que viven en puestos eclesiásticos, como aquellos que sirven a Dios en las labores rutinarias de la vida, las disciplinas espirituales la deben ejercer permanentemente. Son para todos. En el catolicismo romano se clasifica: los consagrados son la iglesia, los curas. En cambio, los laicos, los que no son curas, no son consagrados, ellos son simplemente comunes, laicos. El requisito que ellos deben reunir no es el mismo que deben reunir los consagrados. Los consagrados son los que tienen o cabe en ellos la mayor responsabilidad de la consagración y de la disciplina espiritual. Es por eso que ellos están permanentemente en conferencias, en charlas, en retiros y en actualización de las enseñanzas bíblicas y temas prácticos propios de los sacerdotes. En cambio, en el protestantismo, cuando surge la reforma protestante, se habló acerca del sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes son responsables, entonces, son consagrados. No hay unos consagrados y los otros son laicos. Todos tienen la misma responsabilidad de la consagración. Por eso que las disciplinas espirituales en el mundo protestante son para todos, no solamente para algunos escogidos. ¿Cuáles son los propósitos de las disciplinas espirituales? Ya lo hemos comentado anteriormente, cuáles eran los propósitos de la disciplina espiritual en las primeras clases. Si me pueden refrescar o ayudar a mi memoria, mis hermanos, ¿cuáles son esos propósitos de la disciplina espiritual? A Pablo, Hermano Juan, Dios le bendiga, saludos a los hermanos ahí. La Santa, la, Parecernos a Cristo. esa es, muy bien, está muy claro el propósito de la disciplina espiritual. El reproducir la imagen de Jesucristo en el creyente, crecer a la estatura de un varón perfecto, y también la santidad. Eso es. Fueron establecidas las disciplinas espirituales, dicen otros libros de texto, pero esa es la fundamental para hacer crecer a los creyentes en la fe. También para llevarlos a una espiritualidad más profunda todavía y ayudar a pensar en las cosas celestiales. Mire los propósitos de las disciplinas espirituales. Ayudar a los creyentes a pensar en las cosas celestiales. Porque estando en el mundo, se distrae por las cosas del mundo, por las preocupaciones propias de la vida. Se distrae. Por diversas razones se distrae. Comienza a preocuparse para solucionar los problemas diarios de la vida. Pero la disciplina espiritual es tan... Recuerde que una que se llama la meditación es para vaciar
vaciar el alma, pero no solamente para mantenerla vaciada de las preocupaciones mundanales, sino que tiene la finalidad de llenarla de Dios. Y la disciplina espiritual es en eso. En la oración le ayuda a pensar en las cosas celestiales. En la meditación también. En la lectura de la Biblia también. En los retiros espirituales también. En la participación en los cultos también. En la caridad también. La sencillez. Todo tiene la finalidad de ayudar de manera práctica, concreta, a pensar en las cosas celestiales. Consiste en el desarrollo espiritual. Para eso existe la disciplina espiritual. También las disciplinas espirituales requieren trabajo, mucho trabajo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico tiene algún provecho, decía el apóstol Pablo a Timoteo, la piedad es útil para todo. Incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también una promesa para la vida futura. Las disciplinas espirituales nos ayudan a edificar nuestros músculos espirituales, de manera que cuando la vida requiera de nosotros, se pueda responder correcta o adecuadamente, o se pueda responder desde una perspectiva cristiana. La disciplina espiritual, aquí estamos viendo, adelante. Es un ejercicio que se olvida, es una vida en transformación, son para todos los creyentes, tiene varios propósitos, principalmente la santificación y la reproducción de la imagen de Cristo, profundizar más la espiritualidad, pero requiere trabajo. Y no son algo mecánico, eso lo último, no son algo mecánico. No se practica las disciplinas espirituales en forma mecánica, como si practicarla fuera en sí mismo efectivo para nuestro desarrollo espiritual. Richard Foster, en la celebración de la disciplina espiritual, comentaba, este autor, y la analogía que empleaba era de una semilla que era depositada en un terreno. La disciplina espiritual es como esa semilla deja al creyente en el terreno adecuado para que pueda germinar. Las disciplinas espirituales ponen al creyente en una posición donde Dios puede obrar. Son medios nada más, las disciplinas. Solo medios, pero no tienen un fin en sí mismo. Hermano Mauricio, adelante. Sí, profesor, a eso, en cuanto a que no sean algo mecánico, dice relación con las prácticas del catolicismo, por ejemplo, que tienen que ir, por ejemplo, que tienen que rezar, que tienen que siempre practicar los mismos rezos, hacer el Ave María, el credo, etcétera, etcétera, o ir de manda a un determinado lugar, ¿a eso se refiere? Bueno, el catolicismo romano, hermano Mauricio, no conozco muy bien ese mundo en cuanto a la experiencia de la disciplina espiritual en el catolicismo romano. Yo no sé cuál es la actitud que tienen. Yo creo, por los libros que he leído acerca de cómo ven ellos la teología espiritual, es muy parecida a nosotros, que tiene que ver con la santificación, que tiene que hacerse con una buena actitud. Pero yo no sé Claro, si se claro, es que enseñan. yo, profesor, tuve cultura católica, yo estudié en la Universidad Católica, entonces tuve esa asignatura y eh, eran cuestiones de carácter repetitiva, por ejemplo, los rezos se hacían de manera repetitiva, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, etcétera, etcétera. Ya, por eso le preguntaba yo si el mecanicismo se refería a eso o era vinculado a otra cuestión. Sí, más bien lo que señala, estoy siguiendo acá lo que dice Texas, en nuestro libro que estamos utilizando, es, Profesor, no es como algo que nos deja de impactar, como algo rutinario o, ¿cómo explicarle? Algo, porque como dice mi hermano, el rezar
continuamente, al final nos aprendemos todo eso y no nos hace emocionarnos, no nos hace sentirnos vivos, no nos hace sentirnos plenos. Necesitamos algo nuevo cada vez. Y tal vez que sea como relacionado a eso, no sé si yo lo entendí así más o menos. Eh, bueno, en la oración, es la experiencia que hemos tenido nosotros, ¿no? Y todas las iglesias también individualmente. No siempre en todas las oraciones vamos a estar emocionados. O va a ser dinámica, o vamos a llorar, por ejemplo. Pero se debe orar y debemos seguir leyendo la Biblia aunque no sintamos nada. Más bien, la referencia negativa, cuando se habla acerca de que no es algo mecánico, sería el ejemplo negativo, la analogía de ser algo mecánico, sería la de los fariseos. Ese es el mejor ejemplo que se podría utilizar acá para referirse a lo que estamos hablando de que es algo mecánico. Los fariseos empleaban las disciplinas espirituales como algo mecánico, y el problema que tenía era que tenía un fin en sí mismo. Ellos ayunaban, oraban en las plazas. Cuando ayunaban, no ayunaban para Dios, sino que ayunaban para los hombres, para que la gente lo observara, y ellos mudaban o transformaban sus rostros para que la gente se enterara de que ellos estaban en un tiempo de ayuno. Y también amaban, dice Jesucristo, el orar en las esquinas, en las plazas, en los lugares públicos. Diezmaban la menta y el comino, pero olvidaban, que dice Jesús en los evangelios, los fariseos diezmaban de todo, la menta y el comino. Pero ¿qué olvidaban? ¿Alguien recuerda de ese pasaje bíblico? La misericordia, la justicia y el Sí, amor. eso. El amor, la misericordia, la justicia. No, no recuerdo si decía justicia, pero por ahí está. El amor, la misericordia y la justicia. De eso se olvidaba. Las disciplinas espirituales son para parecerse a Dios, para ser como Cristo. Pero los fariseos la empleaban no para parecerse a Dios, sino para como un fin en sí mismo. En realidad era para la vanagloria de ellos, ¿ah? Para indicar cuán religiosos, cuán espirituales, cuán consagrados y cuán profundo era su espiritualidad. Eso es lo que querían demostrar y exhibir los fariseos. Pero este error no solamente caracterizó a los fariseos, sino que también caracterizó a los monjes del desierto en el siglo IV, después del Señor Jesús. Cuando se institucionalizó la religión cristiana, se corrompió el cristianismo porque llegaron muchos inconversos a la religión cristiana para pertenecer al gobierno, y algunas personas que eran más espirituales, con buenas motivaciones, que querían llevar vidas puras, libres de la contaminación de las ciudades y de la influencia de la gente mundana, entonces se fue al desierto a llevar una vida contemplativa, de devoción, de comunión con Dios, donde meditaban, oraban, ayunaban, de manera extralimitada. Por lo que cuentan los padres de la iglesia, es que ayunaban de lunes a sábado, oraban y ayunaban de lunes a sábado, mortificaban sus cuerpos. Algunos incluía el no dormir, y solo comían los días domingo cuando iban a la iglesia, y dependían de lo que los hermanos le daban de almorzar ese día. ¿Qué les parece, mi hermano? De lunes a sábado ayunando, y dependían de lo que los días domingos, cuando iban a la iglesia, ahí le daban de almorzar. Pero era la única comida que tenían a la semana. Disculpe, ¿quién eran esos, profe? Los monjes del desierto, del movimiento monacal. Ya, Hay ¿pero eso era varios. protestante o no? No, estamos hablando del siglo IV. Ah, En ya, el eso siglo era el IV, mismo. cuando se institucionalizó la religión cristiana, 325.
cuando cesó la persecución. Mm, Entonces ellos, cuando se declaró la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano, muchos se fueron al desierto y comenzó un avivamiento en el desierto o un movimiento monacal. Algunos Eso vivían fue en en gremios y otros vivían solitarios. Los ermitaños vivían solitarios, los otros vivían en comunidades, pero todos eran monjes, ascetas. ya. ¿Sí? Ese fue en el edicto de Milán, profe, ¿o no? Cuando se institucionalizó. Después, porque el edicto de Milán fue el edicto de tolerancia, Ya. y después se institucionalizó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero ahí surge estos movimientos de los monjes, pero extraordinario, ¿ah? De lunes, de lunes a sábado ayunando, solamente los días domingos almorzaban, comían, pero cuando iban a la iglesia, lo que les daban Profesor, los hermanos. ¿Sí, hermano Mauricio? un profesor mío decía, un profesor de laboral que tuve yo, derecho laboral, decía, bueno, el cilantro, pero nunca tanto, po. Impresionante, ¿eh? Esa información, mis hermanos, bueno, lo pueden encontrar en la historia de la iglesia de Justo González, está la información, pero no es el único que habla acerca del movimiento monacal. La patrística también van a aparecer los padres del desierto, con muy buenos consejos. Y los libros de formación espiritual, no tanto como Justo González o de la patrística, pero ahí van a aparecer los padres del desierto. Otro monje del desierto vivió en un pilar. Debió haber sido un pilar muy grande, muy ancho, porque él vivió ahí por más de 40 años, arriba de un pilar. No recuerdo el nombre que se le aplicó. Otros vivían en un hoyo, otros se encarcelaban. Y de hecho, Teodoro el Recluso, él vivía en una cárcel. Teodoro el Recluso es tan conocido para los ortodoxos como para nosotros los protestantes es conocido Spurgeon, Moody, Wesley, por ejemplo. Así de importante es para, para los ortodoxos. Y a eso se refiere esto, mi hermano, de la disciplina espiritual. Pero di el ejemplo de los monjes del desierto. ¿Cuál fue el problema de ellos? Fue que el orgullo espiritual. Eso fue el problema. Se sintieron orgullosos espiritualmente. Comenzaron a despreciar a los otros y se consideraban como los más santos, los más consagrados, como los más puros en contraste con los otros. Eso fue un grave problema para los monjes, totalmente contrario a sus aspiraciones y a su práctica y a la naturaleza del movimiento. Se supone que era reproducir la imagen de Jesucristo, el amor, la misericordia, la justicia, la humildad. Pero los monjes tenían no todos, por supuesto, algunos estaban conscientes de que eso era el propósito de las disciplinas espirituales, pero algunos que lo interpretaron mal, lo convirtieron en un legalismo, y como los fariseos, y otros lo convirtieron en una herramienta de orgullo espiritual. Y puede estar presente incluso en nuestras iglesias evangélicas. Comentaba un pastor de acá de Alerce, estuvo en una isla trabajando y había un miembro, un hermano que comenzó a orar y ayunar de jornadas largas, y como no tuvo una guía, se turbó, dejó de trabajar y abastecer para su familia. Comenzó a vivir solamente por la fe. Y después ya los hijos no tenían para alimentarse ni para vestirse. Y la iglesia vio la necesidad de la familia y comenzó a prepararle esta caja de mercadería, ropa también le llevaban a la casa. Cuando le entregaron la caja de mercadería a la familia, a él llegó, los tomó y los quemó porque dijo que eso venía preparado con hechicería, porque tenían envidia de él, por eso querían embrujarlo o querían hechizarlo. Impresionante, ¿eh? Lo terrible lo que ocurrió con ese hombre. Y también mi pastor fue a conversar con él a su casa para que entrara en razón en lo que estaba haciendo. Y él le preguntó, ¿y usted oró con Dios
oró a Dios antes de venir a conversar conmigo. Esa actitud tenía el hermano, pero fue porque comenzó a buscar a Dios, a ayunar, a orar jornadas extendidas, largas, pero no tuvo alguien que le ayudara un mentor espiritual, un director espiritual. Ese fue el problema. Hermano Mauricio, yo creo que ese fue el problema. Es sumamente interesante, profesor, el fenómeno que usted describe. Ya, la situación de este hermano, se han visto bastantes casos de esa naturaleza. No es el único. Han existido algunos otros que han llevado al abuso, incluso vimos un caso reciente en Colombia, ¿verdad? Otro caso en Estados Unidos con Jimmy Jones, que fue tremendo ahí en Guyana, eh, en que se confunde el uso con el abuso. O sea, el uso es usar rectamente las cosas y el abuso es no usar rectamente las cosas o usarlas con deformación. ¿Ya? Y precisamente es tremendo eso, dejar de proveer para la familia, para sí, para los suyos, como nos manda el apóstol, ¿no es cierto? Porque dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Exacto. Exactamente. Bueno, vieron varios problemas. Ya. Una fue lo que yo logro ver ahí, fue la necesidad de un director espiritual o un mentor espiritual para rendirle cuenta de su disciplina espiritual, cómo iba. Y lo otro, no sé si qué más pueden ver ustedes, hermanos, qué otro rol pueden ver, aparte de eso, de no tener un director o un mentor espiritual que le ayudara, lo guiara. Cuando alguien quiso ayudarle, ya no quería escuchar a nadie. Ese fue el tema. Pero ¿qué otro problema detectan ustedes, mis hermanos, en ese caso? Errores teológicos. Exactamente. Errores teológicos, ¿ah? Y bíblicos también. Desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Si hubiese conocido ese texto bíblico, hubiese trabajado para su familia. Perfecto. Ahora vemos la lectura bíblica. Aquí hay chat. Ahora recién vi los chats, no sé de qué hora, hace cuántos minutos. Cri, cri, dice hermano Mauricio. Sí, fue cuando hice la primera pregunta. Hace rato ya. No derramaba su corazón a Dios en forma genuina. ¿A qué se refiere eso, hermano Mauricio? No derramaban su corazón en forma genuina. Eso era cuando usted habló de los fariseos. Perfecto, sí. Eso es cuando se toma la disciplina espiritual como un fin en sí mismo y de manera mecánica. Y las disciplinas espirituales son un medio. Nos ponen en el lugar correcto para que Dios comience a obrar. Y se requiere la ayuda, la asesoría de alguien, estar siempre sujeto a alguien, que alguien le ayude, le guíe, le oriente también. ¿A quién rendirle cuenta? Un mentor espiritual se le llama. La primera de las disciplinas espirituales, mis hermanos, ¿cuáles son? La lectura bíblica y la meditación. La lectura de la Biblia va de la mano con la meditación. Incluye también el memorizar versos bíblicos. Los que memorizan versos bíblicos ya están en la meditación bíblica, la lectura bíblica. Los antiguos, me acuerdo que mis primeros pastores indicaban, hay que rumiar la palabra de Dios. Los predicadores de la Edad Media también decían exactamente lo mismo. Parece que Tomás de Aquino era el que hablaba acerca de rumiar la palabra de Dios. Y la memorización de los textos bíblicos, cuando nos convertimos al Evangelio, comenzamos a memorizar las Sagradas Escrituras. Y de hecho, se nos aconsejaba en esa época, cuando estamos recién convertidos, cuando nos guiaban, que debíamos aprendernos versículos de las Sagradas Escrituras. Y los estudios bíblicos también. Yo me acuerdo que pasé, ¿verdad? Vida Abundante. No sé si alguien conoce ese texto, mi hermano, si alguien trabajó con ese texto cuando comenzaron a hacer trabajo discipulado en sus iglesias. Vida Abundante se llamaba el documento. Un texto de evangelismo y discipulado. Me gustaba mucho, aprendí bastante. Ahí se nos enseñaba a memorizarnos algunos textos bíblicos. Parece que no tomaron ese texto, mi hermano, de vida abundante, u otro de evangelismo discipulado. 8 No, semanas la en Biblia, mi caso no. En mi caso no. 8 semanas la Biblia, bueno.
Aquí tengo algunos. A ver, uno. Este, este 8 semanas la Biblia, bueno, este lo compré solo para discipularme solo, porque aproveché que lo vendían en la CLC, me acuerdo, y había preguntas y yo mismo lo respondo. 8 semanas la Biblia, muy sencillo, ¿eh? Autodisciplinado. Me autodiscipulé en esa. Pero gracias al Señor que hay textos, alguien se preocupó de entregar textos, preparar textos para las personas nuevas, y este me lo compré y aprendí bastante. En la CL Centro Literatura Cristiana lo vendía, me acuerdo. Y lo completé y aprendí algunos textos, porque el libro decía que había que aprender algunos textos bíblicos, pero que iba muy bien instruido uno con estos textos. Vida abundante igual me acuerdo, y la otra eran, no lo tengo aquí, en alguna parte lo debo tener. Pero bueno, ahí lo voy a ver después. Verdades fundamentales de la Alianza Cristiana Misionera, el otro texto. También indicaba lo mismo, aprender versículos bíblicos de memoria. Esto tiene que ver con la lectura bíblica y la meditación. Normalmente se supone mantener la atención en una sola palabra, en una idea o pasaje de la Escritura. Cuando meditamos, tratamos de escuchar la voz de Dios y experimentamos su presencia al escuchar la Escritura. Podemos leer las Escrituras, meditar siguiendo un método disciplinado también. Este método ha sido llamado lectura espiritual o la lectio divina. Es muy clásico esto, viene de la Edad Media, la lectio divina. Lo practican todos, del Oriente, del Occidente. En el Oriente no sé si lo conocen. Surge en el Occidente, lo más probable que sea propio de los occidentales, tanto católicos romanos como los protestantes. Y consiste en 4 etapas. Como ejemplo de lo que es la lectio divina o la lectura espiritual de la Sagrada Escritura, que es una lectura devocional. Las partes de la lectio divina o la lectura espiritual son, primero, la lectura. Por ejemplo, el Salmo 23. Se lee el Salmo 23, pero en varias ocasiones, muchas veces. Hay que leer el Salmo varias veces, o cualquier texto bíblico. De manera que calen profundo en el corazón esa lectura. No basta una sola vez, sino muchas veces, de manera que cale en el corazón. Se puede leer en voz baja como en voz fuerte. ¿Cuál cree usted que es el mejor consejo, mis hermanos, para la meditación bíblica? ¿En voz alta o en voz fuerte? Perdón, en voz baja, o solamente leyéndola mentalmente, o leerlo en voz alta. Sería mucho mejor o más edificante o más práctico. O que cumple mejor la meta, que es que las palabras calen en el corazón del ser humano. Va a depender, pues, profesor. Va a depender. ¿Y por qué se lo señalo? Porque desde un punto de vista propedéutico o desde la enseñanza, hay personas que tienen memoria auditiva y hay otras personas que tienen memoria de golpe de vista y hay otras personas que las tienen ambas, es una combinación. Entonces les permite ir meditando con mayor facilidad. Eso opino yo, muy humildemente, por supuesto. Muy bien, hermano Mauricio, depende de las personas. El libro de texto igual le hablaba acerca de que depende de las personas, ¿verdad? Si alguien va en esa parte de Gary, Texas, mencionaba algunas partes, ¿verdad? Las características de cada una de las personalidades de los creyentes. Y, ¿ha leído esa parte, verdad, hermano? ¿O no? ¿Alguien recuerda? Sí, profe. Por ejemplo, en mi caso yo escribo, tengo que escribir y ahí Ah, recién después ya no hay problema. Pero si lo grito, si lo leo en silencio, no me resulta. correcto. Bueno, aquí hablaba acerca hay una parte también de este libro que habla acerca de las personalidades. Cada uno tiene sus distintas personalidades que se deben respetar
para llevar a cabo la disciplina espiritual. Bien. Depende de la persona, sí, tiene razón mi hermano Mauricio, depende de la persona. Cada uno aprende de manera diferente. ¿Y qué Profesor, más? Sí, hermano Boris. estaba viendo esto de la lectio divina. La Iglesia Católica Romana hace practicar harto esto. Porque yo, por ejemplo, Sí, lo que es la iglesia evangélica, yo bien poco o casi nada lo he escuchado. sí, Mira, por ejemplo, viene ya, yo tengo una Biblia católica que esta, la de Biblia de nuestro pueblo. Y correcto. ahí sale lo de la lectio divina. Exactamente, sí. Son famosos, ¿eh? Son famosos. Sí, Famosos una ellos. Biblia bien especial de Luis Alonso Shaw, que es la Biblia de nuestro pueblo. Mm. Y yo la hojeándola sale, claro, sale ahí como practicar la lectio divina, de un pasaje, después lea, pero ahí sale, lea, reflexione, ore y actúe. Como una guía bien práctica para el devocional, para el crecimiento espiritual. Yo tengo la misma, hermano Boris, pero no parece eso, ¿ah? Claro que Ah, la mía es que hay dos versiones, es muy chiquitita. hay dos versiones, sí, pues. Hay una que Ya. esta Ah, es y la más otra grande. que esta. Ah, esa es más grande, ya. Sí, son dos. Las dos son de la Biblia de nuestro pueblo. Una es con nota exegética y la otra es con lectio divina, pero sin nota exegética. Bueno, yo tengo con la nota exegética. Ya, esta. Es más intelectual entonces la que tengo. Me falta la de la más espiritual, con la lectio divina. Claro, pues, una es como más estudiosa y la otra es más devocional. Exacto, exacto. Muy bien. Pero es buena versión. Bien, ahí está la lectio divina. Bueno, esa es la primera parte, la lectura. Hay que leer varias veces, muchas veces. Y en voz baja o en voz alta, pero de manera que toque el corazón, que cale en el corazón. Luego viene la meditación, después de haber leído esa parte, la meditación. Comienza a meditar o reflexionar en las palabras del Salmo 23. Al hacerlo, puede que una palabra o una frase en sí llame nuestra atención, luego nos hacemos preguntas sobre la frase que sobresalga. Todo eso tiene que ver con la meditación. Luego viene la parte de la oración. Se habla con Dios acerca de lo que la palabra está diciendo, se dialoga, se conversa con Dios en base a la lectura del pasaje bíblico. Y finalmente viene la otra parte, que es la contemplación. Es la parte más difícil. Algunos la llaman estar en la presencia de Dios, la contemplación. Pero dice Teja, debemos admitir que la lectio divina no es para todos. Animo a que todas la practiquen, dice Teja, pero muchos encontrarán que su personalidad simplemente no les permite el momento de contemplación que se requiere para alcanzar el objetivo de esta práctica, la práctica espiritual. Bueno, esta es una forma de meditar la palabra de Dios, una forma nada más, o de leer la Biblia de manera devocional. Hay varias formas. Otra forma, el hermano Mauricio, ¿iba a decir algo? Sí, sí, profe, le iba a preguntar, pero esta disciplina espiritual en cuanto a la lectura bíblica y la meditación, eh, va en consonancia con la interpretación libre, ¿cierto? O sea, que nosotros podamos meditar en forma libre, haciendo una interpretación correcta de las escrituras y meditando en ellas. Eh, no una interpretación reglada, como ocurre en el caso del magisterio de la Iglesia, ¿ya? Cuando hablo de la Iglesia Católica Romana, ya me refiero a lo primero. Bueno, el libre en la iglesia protestante evangélica, cuando se habla acerca de la libre interpretación de la escritura, se corrige aquello. Tomás de la Fuente, en uno de sus libros claves de interpretación bíblica, dice, y no solamente él, los otros autores también, que nosotros no tenemos derecho a libre interpretación de las Sagradas Escrituras, sino la, la libre lectura, creo que la libre lectura, pero no la libre interpretación, porque la interpretación debe
estar relacionada con la historia de la iglesia o con lo que la iglesia ha dicho a través de todo el tiempo. Me refiero a la iglesia cristiana en general, no solamente protestante evangélica, sino los 2000 años de cristianismo. Claro que esté fundamentado en la Sagrada Escritura. Libre examen, claro, eso es. Libre examen, claro, pero no claro, libre interpretación. claro, qué interesante lo que usted dice. ¿Sabe por qué, profesor? Porque precisamente una de las formas que en materia legal, digamos, de donde surge la escuela de la interpretación libre, es en Alemania. Mm. Y claro, en cuanto a hermenéutica legal, y es precisamente extraída de la interpretación que se hacía de los textos y del libre examen que se hacía de los textos bíblicos de la traducción alemana de la Sagrada Escritura. Es muy interesante lo que dice. Ah, ok, ok. Correcto, correcto. Y bueno, eso es libre examen, pero no libre interpretación, puesto que la interpretación debe ser hecha en comunidad, en la comunidad de fe y en la gran comunidad cristiana. Y esta lectura bíblica es devocional, es una disciplina espiritual, devocional. Lo otro de la interpretación ya se requiere otro trabajo, ya no es devocional, sino que la interpretación tiene que ver con el mundo ya más bien otra área, que es un área muy técnica o académica, podríamos decirlo así, que es exégesis. Hay que hacer una exégesis de un pasaje bíblico, ya es otra metodología. Acá es una metodología que está en el área de la devoción, de la interpretación, en el área de la exégesis. Acá quiere escuchar la voz de Dios. Eso es el propósito de acá, escuchar la voz de Dios y aplicarlo a nuestra vida personal, para edificar la fe, fortalecer la fe, profundizar la fe y tener la experiencia con Dios en base al pasaje bíblico que no hemos leído o hemos cogido para hacer la meditación. Escuchando a un pastor bautista, no, era adventista de la Nuevo Tiempo, creo que se llama un canal adventista. Me gustó el método que él estableció para la disciplina espiritual en esta área de la lectura bíblica. Él no tomaba en cuenta la lectio divina, él no utilizaba la lectio divina, sino que utilizaba otro método, un método muy personal. Eso me gustó por el hecho de que fue un método personal de él lo inventó y lo practicó también, lo practica. Y lo compartió si alguien quería seguir el mismo método que él implementó. Es leer las Sagradas Escrituras. Y en la primera lectura se hiciera una pregunta. ¿Qué, qué dice la Biblia con respecto a los personajes que estaban ahí, por ejemplo? ¿Cuáles son los personajes que figuran en la Biblia? Después, ¿qué dice la Biblia o el pasaje bíblico que uno leyó para hacer la lectura bíblica devocional? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Eso, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de los personajes? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? La otra pregunta que él empleaba era, ¿qué me dice a mí la Biblia? ¿Qué me está diciendo a mí ahora la Biblia? ¿Qué dice los personajes? Después, ¿qué dice la Biblia de Dios? Y después, ¿qué me dice a mí la Biblia? Y la última pregunta que él hacía es, ¿qué debo hacer? Le daba 4 lecturas entonces al pasaje bíblico. Y en cada lectura iba respondiendo a esas preguntas. ¿Qué les pareció ese método, mis hermanos, del pastor adventista? Yo no noté el nombre de este pastor. No sé si en YouTube lo podré encontrar. ¿Será Fue, Mullón? ¿Será no, Mullón o no? otro hermano ¿Otro? Mauricio, otro, sí, fue otro. ¿Ya? ¿Pero qué le pareció el Ya, método? ¿Ah? Esteban También, Borg también está ahí. Me pareció interesante, hoy, ¿cierto? porque Yo lo sí, es utilicé, interesante. Oiga, profe, es interesante porque es como un método socrático. Por eso, claro, por eso se lo digo. Porque es donde le como hace, le filosófico. hace, le hace Sócrates le preguntas. hace ciertas preguntas, preguntas y respuestas. Correcto. Yo creo que por ahí está la influencia, pero
No sé si por Sí, ahí o quizás de María Bravo con Alonso Chontel también. Dice los sí, autores que hay que hacerle preguntas al texto bíblico. es dialéctico. Claro, así es. Mi hermano Boris, ¿a decir algo? Sí, no, o sea, simplemente iba a decir que me pareció bien original el método que tiene el ¿Cierto? pastor adventista. Correcto. Muy, muy original. Mis hermanos, alguien que conozca otro método de la lectura bíblica y la meditación, por favor. Que han escuchado en sus iglesias, de los hermanos antiguos, de sus pastores también. Profe, es que, ¿Cómo se llamará? ya, hermano Moridari nomás, después yo. Ah, ya, ya, gracias. Bueno, yo no sé cómo se llamará el método que tenían, pero yo siempre escuché de los hermanos antiguos, ya que ellos leían, por ejemplo, un relato de la escritura y lo leían una y otra vez, hasta que ellos entendían lo que el Señor le quería decir con ese texto bíblico. No importa, sean dos, tres, cuatro, cinco, seis, 10 veces, la cosa es que ellos tienen que leerlo hasta que ellos entendieran a través del Espíritu Santo lo que Dios le quería decir a través de esa lectura bíblica. Ya, ya, qué lindo, ¿ah? Me gustó. Me gustó leerlo hartas veces hasta tener claridad qué es lo que Dios nos quería comunicar con ese pasaje. Me gustó. Un buen método, hermano Mauricio. Sí, es que estoy vinculando lo que usted está preguntando con homilética. Ya. ¿Se fija? Porque al hacer un sermón homilético o al elaborar un sermón homilético, uno desarrolla precisamente esta disciplina espiritual de la lectura bíblica y la meditación, Mm. porque le hace cierta, uno se hace digamos, como preparador del sermón, ¿verdad? Ayudado, por supuesto, por Dios y a través del Espíritu Santo, eh, le hace ciertas preguntas al texto. Y dentro de las preguntas, le hace las cuatro preguntas fundamentales. El qué, el cómo, el cuándo, o sea, las cinco preguntas fundamentales, perdón. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un método que se emplea para poder desentrañar el sentido de la escritura y la ratio legis o la razón del texto bíblico. ¿Ya? Ese es un método de tantos métodos que existen. Muy bien, claro, son varios métodos para meditar la palabra y, y leer y meditar la palabra. Leer en un sentido devocional. Perfecto. Continuemos entonces con la siguiente disciplina, la oración. Quiero ver la hora, no quiero pasarme de la hora, mis hermanos. Tenemos media hora más para trabajar esta parte. La oración, José Martínez, un hermoso libro, un buen autor ya fallecido, pero que ha edificado espiritualmente al mundo latinoamericano de habla hispana, con sus buenos libros. Profesor, La, disculpe, profesor, ¿la uno cuál era? aquí está, la lectura bíblica y la meditación. Ah, ya, gracias. Y ahora vamos con la oración. Es la forma más elemental de la experiencia religiosa. Es el acto vital de la fe. Quería mostrarle la portada del libro de esta de José Martínez, para que lo vieran. ¿Es uno Pero chiquitito, profesor, o no? no es uno grande, pero no, justamente no lo veo. Aquí debería estar en una sección donde tengo los libros de formaciones que no sé si están en teología o de la disciplina espiritual, en una de esas dos partes de estar. Pero tiene hartas páginas, son como 140 páginas más o menos del libro. Es el acto vital de la fe, dice él. ¿Hermano Mauricio? Sí, es que al lado del del libro de Justo González, chiquitito, el de Historia del Cristianismo. Por eso se lo digo. Ah, ok, ya. Claro. El,
La historia, es que tiene varios tomos ese de historia del cristianismo. Algunos son pequeños también. Los más antiguos son más pequeños. De hecho, algunos venían de la Reforma, otros de la Iglesia Primitiva, y así. Después Que hubieron 2 tomos y después hubo un solo tomo nada más. Sí. sí, yo tengo el último, que es la edición de lujo, esa que viene empatada y todo. Por eso le digo, que No, de vienen eso. todos juntos en uno. Entonces, No, hay harto, harto. Es para leerlo en un banco esperando en una fila. Tremenda obra esa. ¿Eh? En las religiones ajenas a la revelación bíblica, la oración ha constituido siempre un elemento esencial. En el libro El arte de la oración, Teófano el Recluso, aquí apareció Teófano el Recluso, del que le hablé anteriormente, define la oración como la prueba decisiva y la fuente de todo bien. La oración es la fuerza que conduce todas las cosas. La oración dirige todas las cosas. Cuando la oración está bien hecha, todo va bien, pues la oración no permite que nada vaya mal, decía Teófano el Recluso. La oración es la elevación del intelecto y la del corazón a Dios, por la alabanza, la acción de gracias, por la súplica, para obtener las cosas buenas que necesitamos. Y, y así trate de cosas espirituales o también de cosas materiales. No solamente está relacionada la oración con temas espirituales, sino también peticiones materiales. Y eso es lo que dijo Jesús en la oración que nos enseñó. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. La oración aparece desde el principio en las Escrituras. Es característica exclusiva de los seres humanos. Los animales no oran. En el Edén, Dios conversa con Adán y Eva. Después de la caída, va a seguir hablando con Adán y Eva. Y va a esperar ahora a Dios una respuesta de parte del ser humano. Es el estado caído del ser humano que impide que el ser humano se contacte nuevamente con Dios. Pero Dios siempre quiere contactarse con el ser humano, quiere conversar con el creyente o con la humanidad, pero el pecado impide esa conversación. Debe ser el testimonio de una relación persistente, que está presidida por la confianza y la gratitud. En la oración hay confianza y gratitud. No ha de limitarse a hablar a Dios, tiene que hablar con Dios. Una conversación es un diálogo con Dios. En esta relación, Dios toma la iniciativa. Es su palabra la que inspira las palabras de quien le escucha. La palabra de Dios llegó a Israel por una vía doble, el oráculo directo que tenía que ver con los profetas y también por medio de la historia. Dios se reveló en la historia del pueblo, interviene en la historia del pueblo hebreo. Dios se comunica con el ser humano. La oración es práctica frecuente en el Nuevo Testamento. Advertimos el hondo enraizamiento que la vida comunitaria de los judíos tuvo en la oración, frecuentemente expresada en las formas litúrgicas, usadas en las sinagogas. Cristo enseñó la importancia de la oración. Los discípulos de Cristo perseveraban en la oración y también perseveraban en el ruego. Para los apóstoles, la oración fue fundamental, porque ellos consideraban que la oración y la predicación de la palabra era prioridad. Por eso escogieron a otras personas, pero que también tenían que ser llenas del Espíritu de Dios para encargarse de la administración de los recursos económicos que ingresaban a la iglesia para distribuirlo entre las viudas en el libro de los Hechos, capítulo 6. Hermano Ahí, Pablo, ¿podría, hermano Robinson, sí, sí, ¿podría volver a la diapositiva anterior un momento, por favor? claro. Esto me pasé muy rápido. Me pasé ahí tenía que quedarme. ¿Era acá, hermano, o no? Hermano Robinson. Eh, esa sí, era, profe. Esa fue la última que me mostró. Muy bien. esa Sí, es, hermano. Muchas sí, gracias, hermano Pablo. sí, Perfecto, hermano después se Robinson. fue, profe, después se fue, como que, como que le Como entró que saltó una. como que le entró mantequilla en los dedos. Claro, va a ser directa a la otra. No me había dado cuenta, de eso. No me había dado cuenta. Claro, Sí, faltaba como que se esta. saltó una. Sí, parece que quiero irme a tomar rápido 11. Son la 8:10. Cuando el Bien, hambre llama, profesor. Cuando el hambre llama.
los requisitos fundamentales de la oración. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales? Uno de los requisitos es la conciencia de nuestra necesidad. Importantísimo, la conciencia de nuestra necesidad. De nuestra necesidad de Dios. Como el salmista, todo creyente debiera poder decir al Señor, fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Hermosa, hay una alabanza igual que está basada en ese salmo. Fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Porque somos vulnerables, somos finitos, somos criaturas, nos enfermamos, tenemos preocupaciones, no sabemos el futuro. Por lo tanto, necesitamos de Dios frecuentemente, permanentemente. Bueno, los incrédulos son los que no están conscientes de su necesidad de Dios. Los creyentes, como somos creyentes, sí nos damos cuenta. Es un requisito fundamental de la oración. El sentimiento, la conciencia de nuestra profunda necesidad espiritual. Ya. Hermano Boris, iba, o se le encendió el No, micrófono, parece. se me encendió el micrófono, me está hablando para mí, está hablando solo, ¿no? Ah, ok. Ok, hermano Boris. En el nombre de Jesucristo debe llevarse a cabo la oración. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Bueno, hay que leer el texto bíblico completo y leer también el contexto general de todas las escrituras, no cualquier cosa que nosotros pidamos conforme a nuestros caprichos o nuestros intereses personales o material o de cualquier naturaleza se va a cumplir por el simple hecho de utilizar el nombre de Jesús como si fuese algo mágico, por ejemplo, sino estar conscientes de que Jesucristo es el que ha propiciado nuestra comunicación con Dios. Él es nuestro intercesor, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, quien lleva las oraciones a Dios. En ese sentido, en el nombre de Jesús. Pero no se debe emplear en un sentido mágico. El hecho de cerrar las oraciones en el nombre de Jesucristo no le garantiza que lo que ha pedido va a llevar a cabo, porque siempre tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. A eso se refiere en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo no es algo mágico que se utiliza como una especie de un talismán para asegurar o garantizar de que todo lo que pidamos se va a llevar a cabo. El otro requisito es la fe. Debe creer. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que creer. Es fundamental la fe en la oración. La obediencia también, el modelo de estos requisitos en esta disciplina espiritual de la oración es Jesucristo. Él fue obediente. En todo lo que le mandó el Padre, él lo realizaba. La obediencia. Si en la oración Dios le habla y le comunica, le da una orden, el cliente debe obedecer. Y como frecuentemente la oración va acompañada en las devocionales diarios por medio de la lectura de la Biblia, entonces ahí en la Biblia Dios le ha hablado, hay mandamientos allí, hay orientaciones, y eso es lo que se debe poner en práctica. Eso tiene que ver con la obediencia, obedecer lo que se ha leído en ese pasaje bíblico. La sumisión a la soberanía de Dios. Jesucristo es el modelo de la sumisión a la soberanía de Dios. Cuando estaba en el jardín del Getsemaní, él quiso evitar tomar esa copa, pero luego concluyó, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Debe ser sumiso a la voluntad de Dios. Y todas las oraciones deben estar basadas en la voluntad de Dios. No conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la perseverancia. Se debe persistir en la oración, se debe perseverar, no flaquear, no tirar la toalla. ¿Habrá algún texto bíblico, mis hermanos, que ustedes recuerden que ilustre este punto número 6 de la perseverancia en la oración? ¿En qué momento Jesucristo, que ustedes recuerden, Cristo enseña a persistir en la oración? Orad sin cesar, dice la palabra, profesor. Esa es una, muy bien, muy bien. Orar sin cesar. ¿Qué otro texto bíblico? Yo La igual iba a decir viuda eso, y el pero juez injusto. ¿Hermana Belén? La viuda y el juez injusto. Muy bien, la viuda y el juez injusto. ¿En qué consistió esa narración?
Y fue lo que les enseñó Jesús ahí. hazme justicia, le decía. Claro, sí, muy bien. Seguía, Claro, era persistente la viuda. Muy bien. sí, pero en ese caso, digamos, a pesar de que, o sea, colocó como un ejemplo de contraste al juez injusto el Señor, ¿no es cierto? Haciendo ahí, haciendo la diferenciación entre que nosotros le rogamos a un Padre que es justo, Correcto. nuestro Padre es justo, en contraste con ese juez que es injusto. Y si el juez injusto le hizo justicia a la viuda, ¿cómo nuestro Padre que es justo no nos va a hacer justicia a nosotros que somos sus hijos? Perfecto. Muy bien. Ahí está el texto bíblico entonces de la persistencia. ¿Recuerdan otro texto, mis hermanos, donde habla acerca de persistir en la oración? Hay un texto que dice ferviente, constantes en la oración, pero no me acuerdo, Timoteo o algo así, Perfecto. Ferviente en el constantes espíritu, en la constante en oración. la oración. Es. Muy bien, mi hermano Boris. Excelente. ¿Algún testimonio, mis hermanos, mis hermanas, de nuestros hermanos o hermanas que fueron perseverantes en la oración y nunca decayeron? Y después el Señor le respondió después de muchos años. ¿Alguien tendrá algún testimonio de... Hay muchos, profesor, hay muchos testimonios en ese sentido. Hay oraciones, por ejemplo, en que el Señor, o había una hermana que no tenía gas, por ejemplo, y que la hermana era sumamente pobre. ¿Mm? Ella oró al Señor, ungió el balón de gas y el balón se llenó. Y yo lo escuché De, acá de- igual, en el ES igual de una verdad, hermana pasó lo mismo, sí. Y en cuanto a sí, la perseverancia en la oración, ser perseverante. bueno, en ese caso, uno de mis abuelos, el papá de mi mamá, eh, recuerdo que él era instrumento de la mano del Señor, como se lo dije antes. Bueno, mis dos abuelos eran instrumentos de la mano de Dios, pero él decía que iba caminando por un lado y de repente lo toma el Señor, lo tomó en la calle y no lo dejó irse por el camino por donde iba, sino que tuvo que tomar otro camino. Y en ese caminar donde iba por esa calle, había una hermana y el hijo se había muerto, un hijo chiquitito, había fallecido. Estaba en la casa y la hermana estaba orando para que pasara un instrumento y lo fuera a ungir. Entonces, claro, mi abuelo llegó, entró, la hermana estaba llorando, entró con ella a su casa, oraron al Señor y le impuso las manos en una primera oportunidad y él no despertó el niño. Cantaron, se pusieron a orar, leyeron la palabra, impuso las manos en la segunda oportunidad y el niño no respondió. Y en la tercera oportunidad fue como el caso del profeta Elías. En la tercera oportunidad se pusieron a orar, cantaron y le impuso la mano. Y mi abuelo me contaba, porque ya él estaba descansando en los brazos del Señor, ¿Mm? de que descendió como una corona de fuego sobre la cabeza. ¿Mm? Le impuso la mano y el niño resucitó. Oh, tremendo milagro, ¿ah? Impresionante, Sí, mi hermano Mauricio, ¿ah? el Señor lo resucitó al niño. Impresionante. Impresionante los testimonios de nuestros hermanos que edifican la fe de los creyentes. Muy bien, muchas gracias, hermano Mauricio, por compartir esos testimonios. Y la disposición también para el compromiso. Si alguien está orando, por ejemplo, por las misiones, para que el Señor envíe misioneros al mundo, también el orante que está orando debe comprometerse con esas misiones. No solamente ora, sino que va a hacer algo para la misionera. Si no se ofrece como misionero, va a ofrendar o apoyar o fomentar las misiones. Pero la oración va acompañada de la acción. Eso también es lo que señalaba José Martínez. La oración va acompañada siempre de la acción. Hermano Hay, Pablo,
Sí, hermano Juan. El apóstol Pablo ahí en Efesios también habla de la armadura de Dios cuando dice que tenemos que orar en todo tiempo. Dice en toda oración, súplica en el Espíritu. Y la acción ahí es velando, velando en ello con toda esa perseverancia y súplica por todos los santos. Correcto, correcto, hermano Juan. Los de la iglesia ortodoxa, con respecto a ese pasaje, orar sin cesar, orar en todo tiempo, no dejar de orar nunca, emplean un recurso práctico para cumplir ese mandato bíblico de orar sin cesar. No sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero es lo que hicieron los ortodoxos como para cumplir esa parte de la escritura, de, de orar sin cesar. Ellos inventaron o forjaron la oración de Jesús. ¿En qué consiste la oración de Jesús? Todos los días, en cualquier momento, en cualquier actividad que estén realizando los ortodoxos, por lo menos los comprometidos, claro, no por el hecho de que sea del Oriente, van a andar orando así, pero van a andar orando interiormente, en la mente, en el corazón, la oración de Jesús. Que consiste en repetir una frase: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. Todos los ortodoxos, en cualquier parte del mundo, durante todo el día, cualquier actividad que estén realizando, incluso en la Divina Liturgia, están en su mente recitando esa frase, para cumplir esa parte de la escritura cuando dice orar sin cesar. Sobre la distracción, ¿hay distracciones en la oración? Claro que sí, se distrae, la mente se divaga, se va el- del tema que nosotros queremos desarrollar o conversar con el Señor. Pero los orientales, los esicastas, idearon un método para mantener la concentración en la oración que consiste en una cierta actitud corporal. Mire, es un recurso práctico que ellos señalan, yo lo menciono a modo de ejemplo nada más. Quizá usted tenga otro método que lo comparta con nosotros para no distraerse en la oración. El método que ellos emplearon fue inclinar la cabeza y el mentón, dejarlo en el pecho y los ojos mirando al corazón. Ese es el método que ellos emplearon. Y también necesario al mismo tiempo regular con cuidado la respiración, a fin de ritmarla con la oración. Ese es el método que emplean los ortodoxos para no desconcentrarse, no distraerse en la oración, y es lo que cita Teófano el Recluso. También dice Teófano el Recluso considerar que la oración requiere paciencia, trabajo y esfuerzo, pues la atención se nos escapa, el corazón no siente nada y no tenemos ningún deseo de orar. Pero a pesar de esto, es necesario imponerse una regla sabiamente medida y permanecer fiel. En esto consiste la oración activa. Tenga deseo o no tenga deseo de orar, esté entusiasmado o no esté entusiasmado de orar, debe imponerse esa regla de orar. No importa cómo esté su condición emocional o física, debe igual orar. Esa es la recomendación que él señalaba. Y otro recurso, mis hermanos, eso es lo que enseñan los orientales en cuanto a ser persistente, a no desconcentrarse o distraerse en la oración. No sé qué otro recurso creen ustedes puede ser útil para no distraerse, o sí, no distraerse, o no desconcentrarse en la oración. Pedir dirección, profesor, pedirle dirección al Señor en la oración. El Señor va trayendo a la mente a distintos hermanos, a distintas hermanas, a distintas necesidades, y va trayendo, bueno, eh, usted sabe, profesor, que el Señor a nosotros nos da vista espiritual. Entonces, con la vista espiritual vienen esas imágenes es como si tuviéramos los ojos abiertos y el Señor nos empieza a mostrar las necesidades de los hermanos. Entonces, pedir dirección, la dirección de Él en nuestra oración es un elemento esencial para nuestra formación espiritual y nuestro desarrollo espiritual. Perfecto, muchas gracias, hermano Mauricio. ¿Qué otro recurso práctico, mis hermanos, pueden ustedes mencionar
para evitar que no desconcentremos en la oración y que la oración sea de mayor calidad. Hermano Pablo, ¿me permite? Adelante, por favor, hermano Jorge. Mire, a mí me funciona bastante cuando son oraciones sobre todo prolongadas, que es cuando uno tiende a desconcentrarse. Utilizo mucho el poder caminar, estar en movimiento. Me ayuda bastante a poder estar concentrado en la oración. ¿Es mi computador o se fue el hermano? Parece que se fue el hermano, porque yo pensé que era mi computador también, hermana Ruth, porque decía batería muy baja. Sí, sí, yo igual pensé lo mismo. Seguro que fue a él que le pasó. Claro. A lo mejor fue a conectar el cargador al computador, el hermano Pablo. Exacto, lo pienso lo mismo. O puede que esté orando. Yo vea, Ah, muy bien, muy bien, muy bien, ya. Y vamos a ver, ese no me dejé todavía para ver si se puede volver o no. Y si volvemos, ahí lo le digo para que le diga a los hermanos que era nuevo y volvemos. Y volví, por ejemplo, a mi presentación. No sé si puedo volver a el link. Voy a ver si puedo retomar, porque a veces se puede reintegrar uno. Espera un momento, por favor, mi hermano. Voy a ver cómo anda por acá. Parece que. Ah, ok, ya, gracias, hermano. Mi hermano. Al 9 punto vamos a reconectarlo otra vez. Ahí le envío un nuevo link, yo creo. Y listo, hermano, muchas gracias. Bendiciones. Amén.